completamente distinto, porque es una persona que estuvo presente, es una persona además quechohablante, es una mujer. O sea, desde ese momento hay una postura política de ese espacio. ¿A quién le quieres dar la voz? Bueno, a una mujer quechohablante que probablemente desde otra lógica hegemónica no estaría ahí. Ayer cuando hablamos de la decolonización, bueno, también decolonizar pasa por darle la voz a este tipo de personas, ¿no es cierto? No se trata de un curador o de un académico que hable del caso de Soras. Esta vez está testimoniante hablando del caso de Soras, por ejemplo. ¿Qué otra cosa hicimos, no es cierto? Trabajar con enfoques, que es lo que decía Alan, tú lo decías, hace 20 años, eso, digamos, ahora nos parece normal, pero una de las cosas que decidimos hacer es trabajar a través de enfoques, ¿no? Y trabajamos con el enfoque de derechos humanos, que en un lugar de memoria es el eje transversal, sin duda alguna, trabajar con el eje de equidad de género, trabajar con el eje de democracia y ciudadanía y trabajar con el eje de interculturalidad, que dicho sea de paso no es nada que hayamos inventado, estos ejes son parte de los enfoques de la currícula escolar, ¿sí? Entonces, trabajábamos visitas que eran los enfoques de derechos humanos y trabajábamos con visitas testimoniales. Lo de las visitas testimoniales, sin duda, ¿no es cierto?, tenían, digamos, mucha acogida porque la gente, digamos, podía ver, digamos, una especie de testimonio vivo de alguien que les contaba experiencias que habían vivido directamente. Eso es interesante porque, más allá de las personalidades que están ahí, que no es lo que quería resaltar, es que, digamos, recién el año pasado, ¿no es cierto? Yo no sé si los que conocen el LUM se dieron cuenta de este cambio, pero en los farallones externos del LUM se inscribieron los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, lo cual, para el área de educación, el área que yo coordinaba, fue un potente recurso para generar una serie de programas educativos a través de los 30 artículos de derechos humanos. Entonces, todas las visitas después empezaban primero por la Declaración de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y luego ingresábamos a la muestra permanente, pero desde la lógica de los derechos humanos. Estos son, digamos, aquí están para que los vean, ¿no es cierto? Este se llama ahora el pasaje de los derechos humanos y los 30 artículos están puestos ahí. Y miren, una cosa que se critica mucho al LUM, ¿no es cierto? Y creo que en parte, digamos, podría hacer eco también de estas críticas, porque hay que ser autocríticos en todas las gestiones, ¿no es cierto? Es que en general nosotros exponíamos más las, digamos, masacres que habían llevado a cabo, digamos, o las violaciones a los derechos humanos que habían llegado a las fuerzas del orden y no tanto las del MRTA o Sendero Luminoso, lo cual no es cierto, sinceramente. Por ejemplo, aquí contamos con una visita testimonial, ¿no es cierto?, de un grupo, que era un grupo, digamos, del ejército peruano, que fue atacado por el MRTA. Era un grupo de chicos muy jóvenes, entre 18 a 23 años, que estaban cuidando la casa en ese momento el ministro de Economía. El ministro de Economía, ahora se me viene el nombre, que vivía, digamos, en San Isidro. Y cuando están saliendo de la casa de este ministro de Economía, Carlos Boloña, me acabo de acordar el nombre, estaban caminando hacia el cuartel y en eso el MRTA les pone una bomba y mueren 7. ¿Sí? Ese día era la primera vez que estos chicos, que ahora ya eran adultos, tenían mi edad, 40, 45 años, lo que hacían era dar un testimonio de lo que les había pasado. Para ellos fue increíble porque era la primera vez que podían organizar su dolor, narrarlo públicamente, ¿no? Y fue muy interesante, además, eso no les he contado, porque en todos los procesos, todas las visitas testimoniales, hay una metodología detrás. Primero se investigaba el caso, luego había un mediador, ¿no es cierto?, la figura que se conoce como mediador cultural, que se preparaba en el caso para acompañar a las víctimas, ¿no es cierto?, en este proceso de testimonio. Entonces, había todo un trabajo anterior de investigación sobre el caso, sea el caso Soras o sea este, había un proceso de conocimiento entre el mediador y la víctima para que cuando llegara el día pudieran estar en confianza y no sentirse como ajenos, y el mediador lo que hacía era como presentar el espacio, aquí estamos en esta sala, y dar el contexto histórico, y luego la víctima iba presentando su caso en función del espacio. Todas estas visitas testimoniales
tenían la idea de conocer el periodo de violencia, pero desde una óptica particular, desde la óptica, ¿no es cierto?, de la víctima, efectivamente. Este es otro de los recorridos que hicimos, también con mujeres testimoniantes, que es con la red de Mujeres Forjadoras de la Paz, que es un grupo de mujeres que se organizó a través de la Comisión Episcopal en el Perú. Estas son, digamos, las dos mujeres testimoniantes y esta es la mediadora, ¿no? Esa fue una manera de trabajar que nos funcionó muy bien. Nuevamente, ¿no es cierto? Son personas que vivieron el periodo de violencia, mujeres que en general a las cuales no se les daría la voz, se les da la voz y son acompañadas por una mediadora que establece una conexión con el público, ¿no? Esta visita fue especialmente significativa porque además una de estas mujeres, ¿no es cierto?, hablaba en quechua y la otra, ¿no es cierto?, hacía la traducción, ¿no?, que era el idioma en el cual ella se sentía más cómoda. Esta otra, ¿no es cierto?, que fue una visita testimonial, fue una de las más complejas que tuvimos y les voy a contar por qué. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que la captura de Imael Guzmán se logró por este grupo especial de inteligencia del Perú que se llama el GEI, ¿sí? Entonces, invitamos a nada más y a nada menos que, digamos, el general, ¿no es cierto?, ahora de la IRCOTE, que era Vicente Tiburcio Orbeso. Entonces, este general que había estado en la captura de Imael Guzmán realizó un recorrido sobre la captura de Imael Guzmán, donde él además había sido partícipe. Es decir, acá estaba la casa de Imael Guzmán y él estaba en una casa contigua haciendo todo el tiempo un trabajo de inteligencia. Entonces, iba a ser una visita especialmente importante porque aquel que había, digamos, apresado a Imael Guzmán nos iba a contar cuáles habían sido los métodos de inteligencia para, digamos, apresarlo. La visita tuvo como unas 150 personas, ¿no es cierto? En términos del aforo del LUM incluso lo excedió, ¿no? Pero ¿qué pasó? Para que vean que esto de todas las memorias no es fácil. Primero fue un acercamiento que hizo el LUM a la DIRCOTE, que fue muy interesante, a la Dirección contra el Terrorismo, que en general era un espacio del Estado que nos miraba con distancia. Fue muy importante acercarnos a ellos, ¿no es cierto? Y logramos eso, logramos que finalmente el general Tiburcio pudiera hacer su testimonio, lo hizo, pero al final, siempre al final de todas las visitas testimoniales, y ahora se lo voy a explicar, tenemos la visita, pero al final se genera el espacio más importante, que es un espacio de diálogo en la sala evangélica. ¿Qué quiere decir el espacio de diálogo? Termina la visita y el testimoniante se reúne en un círculo con los visitantes y le hacen preguntas, en un círculo, no en esta posición donde yo hablo y ustedes me escuchan, en un círculo. Obviamente el círculo tiene una mirada, ¿no? Es evidente cuál tiene. ¿Qué pasó? Bueno, fueron alumnos de San Marcos y le empezaron a decir que efectivamente la DIRCOTE, ¿no es cierto?, y en general otros agentes del Estado habían violado derechos humanos. ¿Fue complejo? Sí. Fue muy difícil manejar esa situación. Pero se tienen que dar esas situaciones. O sea, es decir, no podíamos no hacerlo. Pero que fue difícil manejarlo, sí. Fue difícil manejarlo. Porque además ellos tenían un discurso, el discurso de la DIRCOTE, que no necesariamente era el discurso del espacio, del lugar de memoria, siendo dos lugares del Estado. Pero eso había que hacerlo igual. Y salió bien porque al final, ¿saben qué fue lo más interesante de esa situación? Que al final pudieron dialogar, que el chico de San Marcos le pudo decir al general Tiburcio lo que pensaba y el general Tiburcio le pudo contestar. ¿Que seguían estando en situaciones distintas? Sí, pero se generó un espacio de diálogo, que en el Perú eso no se genera. Se miraron a las caras y hablaron, dialogaron de manera pacífica, de manera alturada, porque siempre cuando hablo de los espacios de diálogo digo que por favor, digamos, son espacios con argumentación, con argumentos, ¿no es cierto? No insultos, ¿no es cierto? Y eso es lo que se dio. ¿Que fue complejo? Sí, fue complejo, porque además era el general de la DIRCOTE, ¿no? Digamos, siendo puesto en duda por estudiantes de San Marcos. Y fue muy complejo, ¿no? Fue tenso, para mí fue súper tenso, pero al final lo que valoré de ese momento
fue que se generó un espacio de diálogo que no tenemos